Quiero continuar en esta mañana con el mensaje, este mensaje que está basado en el libro de Jonás. Es la tercera semana y si no ha tomado notas, yo le sugiero que tome notas de estos mensajes. En nuestro canal de YouTube puede encontrar la primera, la segunda parte, y hoy vamos a hablar de esta tercera parte del libro de Jonás. Y bien, ¿sabe usted que abundan las historias? Escucha esto. Abundan las historias de personas que confían en una cara amigable, ¿sí o no? Abundan las historias de personas que confían en una cara amigable, pero con el tiempo resultan ser víctimas de motivos siniestros detrás de una máscara. ¿Les suena familiar eso? Lo más probable es que usted y yo en algún punto de nuestra vida hayamos sido engañados por alguien o por algo que dice ser algo que no es. ¿Les suena familiar eso? ¿Sí? ¿O nada más a mí? ¿Sí? ¿Sabes que en la vida usted y yo tenemos el potencial de involucrarnos en una espiritualidad falsa? Voy a volver a repetir. En la vida usted y yo estamos con un tremendo potencial para involucrarnos en una espiritualidad falsa como la de Jonás en el vientre del pez. Dice la Biblia en Jonás capítulo 1 versículo 17 lo siguiente: el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Capítulo 2 versículo 1 dice lo siguiente: entonces Jonás oró al Señor su Dios. ¿Desde dónde? Desde el vientre de aquel pez. Y dijo: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde lo profundo de los dominios de la muerte pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé: he sido expulsado de tu presencia, pero volveré a contemplar tu santo templo. Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del mar me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza. Arrastrándome a los cimientos de las montañas, me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor, Dios mío, rescataste mi vida de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. En esta mañana quiero compartirte esta sección del libro de Jonás y estaremos hablando sobre un falso arrepentimiento. En esta sección de Jonás estaremos hablando sobre un falso arrepentimiento. Ahora, ¿por qué un falso arrepentimiento? Parece interesante. Huele a arrepentimiento. Tú lo ves y parece que se estuviera arrepintiendo, pero no lo es. Y en estos versículos vamos a ver lo interesante de un arrepentimiento auténtico, pero también lo interesante y las consecuencias de un falso arrepentimiento. En estos pasajes a continuación veremos cosas que vemos los domingos aquí en la iglesia. Sé que como padres hemos experimentado en algún punto de nuestra vida criando a nuestros hijos lo que es y cómo se ve un falso arrepentimiento. Papás, no digan nada, por favor. Pero también a los que estamos casados sabemos y hemos experimentado probablemente lo que es un falso arrepentimiento. Por favor, no voltees a ver a tu cónyuge, porque hueles cuando no es verdad, porque sabes que solamente está diciendo para quedar bien contigo y lo perdones y olvides la ofensa.
Hoy vamos a ver el impacto de un arrepentimiento falso en nuestras almas. Y dice la Biblia en Jonás capítulo 1 versículo 17 que el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en el vientre de este pez tan grande. Me gustaría desarrollar estos versículos siguientes y explicarte qué es lo que dice y cómo podemos tomar y ver esta perspectiva del libro de Jonás aplicable a nuestra vida. Dice la Biblia que Dios preparó un pez para que éste se tragara a Jonás. Y cuando la Biblia nos habla de preparación, está hablando de una tarea. Dios estaba haciendo la tarea. Y en el capítulo 1, en los mensajes anteriores, estuvimos viendo cómo Dios preparó una tormenta que era la primer parte de la disciplina para Jonás. Y hoy vemos cómo Dios, haciendo la tarea, prepara un pez para que viniera y tragara a Jonás y lo tuviera en su vientre por 3 días. Así que Dios preparó una tormenta. ¿Sabes? Dios usará varias oportunidades sobrenaturales para darnos múltiples oportunidades para arrepentirnos del camino que estamos tomando mal. Fue el caso de Jonás. Dios le estaba dando otra oportunidad. En el capítulo 2 versículo 1 dice que entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Y sabes que cuando comenzamos a examinar este pasaje, podemos ver la enorme paciencia que Dios le tiene a Jonás. Aún en medio de la desobediencia, aún en medio de todo el caos que Jonás estaba provocando, Dios sigue siendo paciente con Jonás. Y Dios no abandonó a Jonás. Jonás, dice la Biblia, que ora al Dios al que estaba desobedeciendo. Dios lo seguía buscando a pesar de la desobediencia. Dios lo seguía buscando a pesar de todo lo que estaba provocando. Es interesante, amado hermano, amado amigo, que Dios nos siga buscando aún a pesar de todos los errores que cometemos. Es asombroso el Dios amoroso y misericordioso, lleno de gracia y de poder, que sigue buscando nuestra vida, no importa cuántas veces la reguemos en esta. Esta es la belleza del Evangelio. El Evangelio implica a Dios buscándonos a nosotros, no a nosotros yendo detrás de Él. Escucha, amado hermano, tú que tienes tiempo caminando con Jesús, esto nos señala algo a ti y a mí. Dios no nos busca solamente para que tengamos una relación con Él. Dios nos busca para que tengamos y permanezcamos en una comunión constante con Él. Dios está buscando hermosamente y amorosamente a Jonás. No se trata de lo que Jonás tiene que hacer para Dios. Se trata de la relación que Dios quiere tener con Jonás. No se trata de lo que tú hagas para Dios. Se trata de que Dios quiere tener una relación personal diariamente contigo. A Dios no le importa todo lo que haces. A Dios no le importa tu agenda llena de actividades. Dios lo que busca es tu corazón y no todo lo que tú haces tratando de vivir esta vida ocupado todo el tiempo. Y en los versículos siguientes encontramos a un Jonás que ora al Señor. Dice la Biblia que cuando entra a este pez, él empieza a orar. ¿Sabes? Pareciera en este relato, en estos pasajes, que Jonás está a punto de arrodillarse, de doblegarse, de rendir su corazón.
el capítulo 2, versículos 2 y 4 dice: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde lo profundo de los dominios de la muerte pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían todas, tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Ahora, te quiero pedir, si tú estás conmigo, que lo leamos una vez más y juntos descubramos algo muy interesante en estos versículos. ¿Estás listo? Dice la Biblia: y dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde lo profundo de los dominios de la muerte pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. No sé si tú pudiste ver algo en estos versículos, pero curiosamente, di conmigo, curiosamente, Jonás, di conmigo, curiosamente, Jonás está centrando su oración en Él. ¿Te diste cuenta? Jonás, en medio de la angustia, clama a Dios y toda su oración en estos versículos está centrada en Él. Está centrada en cómo está Él, en las circunstancias que lo agobian a Él, en cómo estaba dentro de ese pez y cómo tenía que aguantar todos los olores que había dentro de Él. La oración estaba centrada solamente en sus circunstancias y su persona, pero no estaba centrada en Dios. Y aquí usted y yo podemos ver cómo muchas veces centramos nuestras oraciones solamente a nuestra persona, en cómo nos sentimos, en cómo estamos, y convertimos nuestras oraciones en oraciones circunstanciales solamente. Hay una diferencia muy grande a la oración de Jonás, que es una oración de arrepentimiento, a la oración del salmista en el Salmo 51. No está aquí en mis notas, pero te voy a leer esta escritura para que puedas hacer una comparativa de esta oración de Jonás, que tiene que ver con un arrepentimiento falso y oraciones centradas solamente en su persona, a oraciones que van dirigidas a Dios, reconociendo la condición del corazón. El salmista dijo en el Salmo 51: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender tu sabiduría. Purifícame con hisopo y haré limpio y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Espíritu Santo. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores
tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de los homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua y mi justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo no te daría, ni quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No lo desprecias tú, Señor. ¿Te fijas la comparativa? ¿Te fijas la diferencia de una oración, de un falso arrepentimiento no genuino y superficial, a la oración del salmista pidiendo clamor, perdón y misericordia, arrepentido de los pecados que había cometido? Y como esta historia del salmista podemos usar muchos otros ejemplos. Pero la segunda cosa que podemos observar en nuestro relato de Jonás es que sus oraciones solamente se basan en sus circunstancias y no en lo eterno. Cuando tú y yo basamos nuestras oraciones solamente en lo que estamos viviendo alrededor, no dejamos que Dios obre, porque no nos estamos enfocando en lo eterno. ¿Cuántas oraciones hemos clamado donde consciente o inconscientemente están enfocadas en el yo, en cómo me siento, en todo lo que necesito, y hacemos a Dios a un lado? Sabes que las circunstancias por las que estés atravesando son formas que Dios está usando para empujarte, sacar lo mejor de ti, forjarte para que voltees tu mirada al cielo y le digas: Señor, yo sé que mi socorro viene solamente de ti. Yo no puedo cambiar mis circunstancias, yo no puedo cambiar mi entorno, pero tú sí lo puedes hacer. Tú sí lo puedes cambiar. Tú sí puedes obrar. ¿Te das cuenta de la diferencia? Si te enfocas en tus circunstancias solamente, en vez del hecho en que Dios está en medio de tus circunstancias y Él las quiere usar para cambiarte, tu oración está centrada en ti y no está centrada en lo eterno. Ahí se la dejo para que la mastique. El objetivo de Dios es presionarnos. Y te voy a decir en qué sentido. Tú sabes que para sacar el mejor vino, las uvas tienen que ser, dilo, las uvas tienen que ser, ¿sí? Para poder sacar y extraer lo mejor de la uva, tiene que ser. Y muchos de los que están aquí se están sintiendo así ahora mismo, apachurrado, con el corazón hecho pedazos, con el corazón quebrantado. Y Dios quiere usar eso para sacar lo mejor de ti. Regresando a nuestro relato, vimos en estos versículos que no hay una oración de arrepentimiento en la vida de Jonás. No sé si tú te diste cuenta. Él nunca le dijo: Señor, perdóname por huir de tu presencia. ¿Te acuerdas? Él no le dijo: Señor, perdóname porque te desobedecí. Señor, perdona. Él nunca lo hizo. No hay una oración de arrepentimiento en esta historia de Jonás. Él no lo veía como una falta. Él no veía el pecado como una falta. En muchas ocasiones, usted y yo no vemos el pecado como una falta. Vemos el pecado como un error. Ay, es que la regué. Vemos el pecado como un contratiempo. Un pecado es un pecado. Y tenemos que entender que para que haya una restauración en nuestra vida y en nuestra relación con Dios, es necesario
cortar de raíz toda rebelión. Desobediencia tiene que ver con rebelión a lo que Dios te está llamando a hacer. Para muchos esto puede sonar deprimente. Pero es deprimente solamente cuando no ves y no entiendes el otro lado del arrepentimiento. Cuando tu vida está viviendo un falso arrepentimiento, es porque te estás cerrando a la ayuda de Dios y estás queriendo arreglar tus problemas por ti mismo, en tus propias fuerzas, sin entregárselo y rendírselo a Dios. Y muchos piensan que llevar una vida de religiosidad es vivir una vida acorde a lo que Dios quiere de ti. Tu religiosidad no te perdona. Tu religiosidad no te salva. El único que te salva es Cristo Jesús. Y Jonás, dice la Biblia en el capítulo 2, versículo 8. Está interesante esto. Versículo 8. Dice, ¿lo pueden leer conmigo? Los que adoran a otros dioses, a los ídolos sin vida, no pueden decir que tú eres su Dios. Pienso en esto y me imagino a Dios diciendo: Jonás, ¿por qué hablas del pecado de otro? ¿Por qué hablas del pecado de otros más y no del tuyo? ¿Te das cuenta? Hasta aquí lo que Jonás está diciendo: Señor, yo sé que hay unos que no te adoran. Y Jonás está señalando el pecado de otros, pero no está poniendo atención en su falla. ¿Y cuántas veces vivimos de esta manera? Señalando a los demás, señalando los errores que otros cometieron. Enfocamos nuestras oraciones en nosotros mismos y nos enfocamos en los errores, señalando las equivocaciones de alguien más. Yo sé que el Señor está hablando al corazón de muchos en este día. Eso se llama falso arrepentimiento. Escucha, si tú te vives la vida señalando el pecado de otros y no pones atención en corregir los tuyos, eso se llama falso arrepentimiento. Falso arrepentimiento. Mi pregunta para ti en este día, ya casi termino. Mi pregunta para ti en este día es: ¿cuáles son las maneras en las que fingimos un falso arrepentimiento el día de hoy? Piensa. ¿Cuáles son las maneras en las que fingimos un falso arrepentimiento el día de hoy? Muchos usan cosas buenas, aún a la iglesia, aún a sus amistades, para ignorar aquellas cosas que Dios te está llamando que cambies. ¿Sabes que una actitud defensiva ante nuestros fracasos refleja una falta de arrepentimiento genuino? Pero una de las formas, escucha esto, una de las formas en las que podemos redireccionar un arrepentimiento falso a un arrepentimiento genuino es tratar de seguir tratando de salir nosotros mismos de nuestras circunstancias. Y hoy te quiero invitar a que puedas ver desde la perspectiva de Dios y pensar y preguntarle a Dios: Señor, ¿qué deseas enseñarme con esto? Señor, ¿qué deseas enseñarme en esto? Arrepentimiento literalmente en el Antiguo Testamento significa dar la vuelta.
significa retroceder. ¿Sabes? Ayer llegué como a las 9:30 de la noche a la casa, y en eso mi esposa siempre acostumbramos a los sábados ya en la noche llevar a nuestros hijos a comprar un helado o unos tostilocos. Nos salimos y ayer fuimos a hacer unas cosas allá para el lado norte de la ciudad y dijimos, vamos a comprar un helado a una paletería que no voy a decir nombres, pero que está por el pueblo, por Altamirano. Y veníamos, y yo en mi camioneta traía desde hace una semana la luz de un lado fundida, y por las ocupaciones, por lo que tú quieras, no se la cambié. Y de pronto venimos bajando por la Plaza Roble, por la calle Roble, y siempre doy vuelta por Hidalgo para venir hacia este lado, y digo, vamos a darle por Juárez, que hay más ambiente. Veníamos por Juárez, de pronto un carro que viene, un auto así enfrente de mí, me avienta la luz alta y digo, ay caray, bajo la luz, le estoy dañando la vista a la persona. Y en eso que bajo la luz, veo una patrulla que tenía como 3 carros y unas motocicletas paradas, y saca su lamparita y me avienta la luz. Y yo digo, en ese momento quería dar la vuelta. Me arrepentía de haberme ido por ahí. Dijo un amigo en Estados Unidos, too late. Me tardé. ¿Qué te quiero decir con esto? Bueno, me tardé y me levantaron la infracción para cerrar eso. No quiero que se quede con la duda. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando vamos caminando por la vida y sabes que hay fallas en ti, sabes que hay cosas que tienes que rendirle a Dios, siempre tienes la oportunidad de dar la vuelta y dirigir tu camino a Dios. No esperes a que sea demasiado tarde. No esperes a que el pecado te consuma. Hoy es el día en el que puedes redireccionar tu vida. Si tú has estado viviendo una vida de pecado, donde constantemente está ofendiendo el corazón de Dios, hoy es el día del Señor, y el Señor ha dispuesto este día para hablar a tu corazón y decirte, aún es tiempo. No esperes a que sea demasiado tarde y no puedas remediar la situación. Me encanta cómo la palabra arrepentimiento en el griego, en el Nuevo Testamento, significa cambiar de opinión. Probablemente tú tenías una opinión positiva del pecado. No puedes tener una opinión positiva del pecado, porque el pecado es lo que nos aleja de Dios. Probablemente tú pensabas que simpatizar en el mundo, tener un pie adentro y un pie afuera, era cool. Déjame decirte que no, porque el pecado lo único que provoca en tu vida es muerte. Pero hoy el Señor te ha traído para recordarte que es tiempo de cambiar de opinión, de cambiar de dirección. Jonás capítulo 2 versículo 10 dice la Biblia: entonces Jehová dio orden al pez, el cual vomitó a Jonás en la tierra. Dios trae libertad a Jonás, ordenando al pez. Escucha esto. Dios trae libertad a Jonás, ordenando al pez que lo vomitara en la costa. Y Dios le está diciendo a Jonás: Jonás, no importa lo que hagas, aún te amo
y te voy a poner en el lugar en el que te voy a usar. Te voy a decir esto. Hoy muchos se sienten sucios, como oliendo a vómito por el pecado que ha habido en sus vidas. El pecado no deja nada bueno. Y Dios te dice en este día: no importa lo que hagas, yo te sigo amando. ¿Cuántas veces tú mismo eres quien te descalifica por el pecado que has cometido, diciendo: ya no creo que tenga perdón de Dios por lo que hice? Le he fallado tanto a Dios que me siento tan lejos de Él. Y en lugar de acercarte a Él, te has alejado huyendo de su propósito para tu vida. Pero el Señor te dice en este día: no importa lo que hagas, yo te sigo amando y te voy a colocar en el lugar en el que te voy a usar. Todos tenemos puntos ciegos en la vida, áreas en nuestro ser que necesitamos rendirle a Dios. Todos tenemos cosas que necesitamos rendirle a Dios para alinear nuestro corazón al corazón de Él. No es bueno el vivir una vida aceptando una falsa espiritualidad. Más bien es abrazar el proceso, porque ese proceso te conducirá a la vida. Y quiero hablarle a usted como iglesia que forma parte del Centro Cristiano Roca Eterna y del cuerpo de Cristo. Estamos llamados a animarnos los unos a los otros. Escucha esto. Usted y yo estamos llamados a animarnos los unos a los otros en la verdad. Lo que significa vivir en comunidad de creyentes significa que tenemos que ser una comunidad lo suficientemente honesta para que Dios nos pueda usar. ¿Cuántas veces alguien viene contigo y te dice: ayúdame a orar porque le estoy fallando a Dios de esta forma? Esto me está ganando y me está consumiendo. Y aquella persona con la mejor disposición en tu corazón te confía. ¿Y qué es lo que sucede? Muchas veces esperas a que se vaya para hablarle a la comadre: ay, comadre, fíjate que el hermanito no traiciones la confianza que te dan. Ayuda a animar a la gente orando por la gente. Levántale los brazos y empodéralos en el nombre del Señor para que con la ayuda de Dios salgan de la condición en la que se encuentran. ¿Qué puedo hacer? Me encanta terminar los mensajes con esta pregunta: ¿qué puedo hacer? La palabra ya ha sido entregada a tu vida, pero ¿cómo lo puedo hacer o llevar a la práctica diaria? 3 cosas fáciles y prácticas. Número 1, ¿qué puedo hacer con toda esta información, palabra que acabo de escuchar? Puedes hacer 3 cosas. Número 1, ora a Dios. Pídele perdón en aquellas áreas que tú sabes que han ofendido su corazón. Dice la Biblia en 1 de Juan 1, 8 y 9 que si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Me encanta esto. Si confesamos nuestros pecados, dice la Biblia, que Él es fiel y justo y nos los perdona y nos limpia de toda maldad. Sabes que hay mucha gente que se mantiene estancada en su crecimiento espiritual, que su vida simplemente no prospera. ¿Sabes por qué?
Porque hay pecados que no le has confesado a Dios, porque prefieres esconder esa parte. Ay, pastor, pero es que es una parte personal muy mía. Sí, Dios quiere tratar en esa parte personal que es muy tuya, para sanarte, para levantarte, para restaurarte, para mostrarte misericordia. ¿Qué puedo hacer? Número uno, ora y pídele perdón a Dios. Si necesitas hacerlo, pídele a Dios que te revele cualquier falso arrepentimiento en tu vida, y mantente dispuesto a que Él haga una cirugía a corazón abierto. Número dos, confiésalo. Confiésalo. Me encanta lo que dice la Biblia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No se los tienes que confesar al pastor o a alguien más. No necesito saberlos. Pero la Biblia dice que a quien se los debemos confesar es al Señor. Pero pastor, Él lo conoce todo. Sí, pero necesitas confesarlo con tu boca. Proverbios 28:13 dice: quien encubre su pecado, léelo conmigo, quien encubre su pecado jamás prospera. Mientras más escondes ese pecado que te está consumiendo, más el enemigo de nuestras almas se va a estar aprovechando de ti. Y vas a vivir como en un abismo. Afortunadamente, di conmigo, afortunadamente, dice la Biblia que si yo lo confieso y me alejo de Él, escucha, una cosa es decirlo y otra cosa que te alejes de Él. Tienes que hacer las dos. Tienes que confesárselo al Señor, pero también tienes que alejarte de Él. Dice la Biblia que si yo hago eso, alcanzaré misericordia. Y número 3, perdona. 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 ¿Alguien ha pecado contra ti? Sé honesto. ¿Alguien ha pecado contra ti? Vamos, puedes decirlo. Sí. ¿Alguien se ha negado a reconocer el dolor que te han provocado? Sí. ¿Alguien se ha arrepentido falsamente contigo? Por fe, escucha esto, por fe, perdónalos. Por fe, perdónalos. Y busca amarlos bondadosa y pacientemente, así como Dios lo hizo con Jonás. Colosenses 3:13 dice la Biblia: soportaos los unos a los otros y perdonaos los unos a los otros. Si alguien tiene queja contra otro, de la misma manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.